Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa El Arte de lo Jurídico. Soy Diana Romo y como cada semana te tenemos los temas más interesantes. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Hoy tenemos un super programa y para este gran programa tenemos una invitada, bueno, no sé ni cómo describirte, la doctora Verónica Román Quirós. Gracias Vero por estar aquí, una mujer talentosísima, eres experta en temas penales, en temas de derecho, has estado en diversas instituciones dando apoyo, hoy te vemos. Sé que tienes una agenda muy complicada y agradezco tanto que te hayas dado el espacio para venir aquí en El Arte de lo Jurídico. Gracias amiga por la invitación y en efecto la agenda puede estar muy apretada, pero uno para ti jamás te podrá decir que no. No importa la distancia, no importa el horario, la verdad es que venir a compartir contigo es un placer y un honor. Eres una institución para nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Ay, pero ya me apenas. No, hombre. No saben qué plática tan bonita. Dije, antes de empezar con estos dos temas que son muy interesantes y que todos estamos nerviosos, es un tema que tú has estado en muchos foros, pero antes de ello y antes de entrar, quiero que conozcamos a Vero. ¿Quién es Vero? ¿Cómo decidiste un día, quiero ser abogada? ¿Lo sabías? ¿Tienes estudios? Yo digo, tiene un coeficiente intelectual muy alto porque tienes una manera de expresarte muy clara y yo quisiera saber cómo inició toda esta aventura. Y además la disfrutas, o sea... Mira, el coeficiente yo creo que es el normal porque de verdad que nos entendemos con todas las personas y además he tenido la dicha de hacer las cosas que más me gustan. ¿Cómo empezó esto, mi querida Diana? Porque mi padre se dedicó muchísimo tiempo a la seguridad. Y entonces yo veía desde muy pequeña todas las cosas que él hacía en procuración, cómo llevaban las cosas hasta la administración de justicia, cómo hablaba con esa pasión de lo que le traía como resultados haber sido un muy buen investigador para aportarle los elementos a esos agentes del Ministerio Público de aquel momento para poder llevar un caso a una consigna o bien para poder tener un absolutorio. Y por otra parte, el binomio perfecto que puede hacer una madre que es tierna, que es linda, que es una persona que te cultiva. La otra parte, ya sabes, el yin y el yang, para que tampoco te hagas muy extrema. Mi padre es muy rígido, es muy, por decirle de alguna forma, muy disciplinada y mi madre siempre fue una persona que estuvo atenta de mí. Y entonces, pues bueno, inquieta, hiperactiva, yo con unas ganas de hacer las cosas, ya sabes, y muy traviesa. Así que, por supuesto que yo tenía que ser abogada porque mi padre desde muy pequeña les avisó a todas las personas que él tenía en su cercanía que yo o podía ser abogada o podía ser doctora. Y entonces un día en una anécdota les conté que claro que le cumplían las dos cosas, porque soy doctora, pero en derecho, claro, ¿no? Y bueno, pues él lo que sí ya no me pudo cumplir es que me dijo, cuando yo esté viejito, tú eres quien me va a cuidar. Y yo le dije, claro que sí, pero pues ya no llegó ese tiempo en mi corazón porque fue llamado por Dios y ahora sé que nos está siguiendo desde otros planos, pero está viendo las cosas que estamos logrando y que estamos haciendo de momento por momento, gracias a toda la gente linda, gracias a todas las instancias que nos han permitido colaborar, porque en efecto la parte que me permite este dinamismo es que he ido aprendiendo de un derecho sustantivo, que es mi parte más rígida en mi cerebro y de la cual no me mueven. Y después he podido incorporar la parte de un modelo de justicia penal que es tan importante para nosotros, que le sirve a cualquier persona. Les he enseñado esta riqueza, por ejemplo, a los peritos, a los policías, para poderle decir, mira, si tú vienes a investigar un homicidio, ¿qué vas a buscar? ¿Cómo me lo vas a llevar? ¿Qué tipo de respuestas me tienes que dar tan claras para que yo pueda decirle al Ministerio Público que en efecto hubo, o bien cómo vas a sembrar que tu ciencia, tu técnica no me va a poder dar esos grados, esos puntos nítidos para poder decirle a una persona que sí fue. Entonces, ¿sabes? Esa corresponsabilidad que tienen ellos conmigo de estar haciendo estas interactuaciones me ha permitido tener una parte más humana de ellos. Y luego, pues, el hecho de haber capacitado, ya sabes, a todo el tipo de personal, tanto ministerios públicos, me incluyo, ¿te acuerdas alguna sesión es preciosa?
Fíjate que a ministerios públicos, a defensores, también a asesores jurídicos y a jueces en todos los niveles me ha permitido esta riqueza de poderles llevar grandes experiencias y luego además porque tú sabes que yo me dedico a la práctica, entonces bueno, ir a conocer del día a día qué nos van a contestar me hace tener una parte muy sensible conmigo, ¿no? En tiempos, en frases, en todo. Yo pensaría que un día tuyo es estar leyendo, estar estudiando. ¿Esto es cierto? ¿O cómo logras poder tener tanto conocimiento? Fíjate que pues me voy a descarar en tu programa y yo creo que podría ser que muchos fanses y mucha gente linda que siempre hace un piropo se va a sorprender, pero la gente ya muy cercana sabe que no leo y que por el contrario siempre he afirmado que el cerebro humano estamos diseñados para poder dar la mejor versión de nosotros, llamándonos al rol que nos toque hacer, porque también les he dicho durante algunas dinámicas así de capacitación, si tú hoy me oyes como una defensora y mañana me oyes como asesora jurídica, podrías pensar, hombre, que esta está pero bien bipolar, pero lo que pasa es que yo tengo que conseguir en los extremos de una carpeta de investigación lo que le va a servir a mi representado. Entonces, este es el arte que tiene tu cerebro y es el diseño que tenemos que defender, porque cualquier persona que ha emitido una tesis, una jurisprudencia, que hace una sentencia, que hace una vinculación a proceso, que hace un buen escrito de descubrimiento probatorio, por darte unos ejemplos, es un humano. Y es un humano que está cumpliendo con un rol social. Entonces, cuando tú le limitas, le dices, mira, esto es así el derecho, estamos partiendo de una premisa falsa porque en realidad el derecho es del momento al momento y por eso nos permite llevarle a nuestros clientes algo muy diferente que tal vez en otra audiencia con otro sujeto no hubiera funcionado. Y por eso es que me apasiona decirle a la gente, no seas tampoco irresponsable de que no estés enterado de lo que suena por ahí, máxime si quieres saber cómo van a decidir tal vez en algún lugar, porque también es una forma de orientarnos, pero básicamente es defiende lo que tú ya traes estructurado y lo que ya traes almacenado en tu cerebro, que tiene que ver con todo lo que has estudiado y con todo lo que llegas a defender en algún momento. Pero yo quiero decirte, antes de que nos vayamos a este primer bloque, el efecto que causas en la gente. Yo soy ñoña, o sea, me considero nerd para estudiar y para escuchar. Normalmente siempre tenía el hábito de escribir. El día que te conocí hace como 6 años y nos diste una capacitación, empecé a escribir y dije, una de dos, no tengo ni la habilidad para estarte escuchando ni para poder continuar y para poder estar escribiendo y tomar nota. Y mejor puse toda mi atención y creo que eso también llegas a hacer con los jueces. En el momento en que te ven, deben decir, ya llegó, pero le tengo que poner atención. Y con esta parte en la que eres un ser humano y divino, maravilloso, y que ya nos dijiste de dónde vienes, vamos a ir a este primer corte y regresamos con nuestro tema, la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Regresamos. Encanta. Gracias. Y estamos de regreso y ahora sí vamos a entrar en materia. Platícanos, pero ¿por qué todos estamos hablando hoy de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Es nueva? ¿Antes no existía? Queremos que nos expliques a todos los que nos están viendo el por qué nos preocupa y nos debemos de interesar. Miren, nos tenemos que interesar por lo siguiente. Una ley nacional nos está hablando de una necesidad social, porque para empezar, todos los estados con esta soberanía que tienen por ser un estado federado, en el 73, fracción 21 de la Constitución, nos dan la guía para que cada uno emita la normatividad que le va a ser de utilidad a cada entidad. Entonces, en el momento en que sale un título que dice Ley Nacional, te está hablando de que todos le entran y de que todos tienen estas reglas y de que nadie va a tener su ley a modo. Esto es muy importante porque evidentemente te está dando también el Estado a entender que necesitábamos una herramienta de utilidad para combatir a una delincuencia organizada, porque vamos a explicarle que es una extinción de dominio. Es irónico porque el término de extinguir significa te voy a acabar un derecho, pero por otra parte pensemos y reflexionemos lo siguiente, no había ningún derecho, porque si en realidad, y es como el Estado afirma, yo adquiría algo que puede ser un bien, ahorita vamos a explicarles a nuestros televidentes, si es un bien mueble o un bien inmueble,
cómo lo adquiriste y la forma en que lo adquiriste no fue lícita. Entonces tienes una casa, tienes un auto que no lo adquiriste cumpliendo con la normatividad. Es decir, tú puedes saber que proviene de un hecho ilícito, que fue robado, que alguien lo utilizó para esconder algo, un cuerpo, etcétera. Esa Entonces, es la clave de la extinción. esa es la clave de la extinción. Digamos que los bienes tendrían que tener un origen de licitud para que me los extinguiera el Estado. Pero irónicamente te digo que se hace una tuerca el propio Estado porque él no puede extinguir lo que no existe. De hecho, esta es una crítica que en Colombia surgió desde la Constitución en 1991 en los dos numerales que sirven de marco referencial para lo que México hizo, que fue el artículo 58 y el artículo 34, para que nuestros televidentes lo consulten. Son muy bonitos. El artículo 58 habla del derecho de la propiedad privada y en cambio el 34 te habla de la extinción de dominio, porque precisamente el derecho de propiedad, para que les informemos, es un derecho que no es absoluto. Debe de tener estas cortapisas porque finalmente se trata de un derecho de una segunda generación que se mete en estos derechos de bloques por ser un derecho de economía, un derecho social o un derecho cultural. Y la propiedad significa que yo, si la adquirí bien, tengo que permanecer siempre y toda mi vida bien. O sea, yo no puedo tener un inmueble y decirle a un amigo que sé que se dedica a cosas turbulentas, ya sabes, que me trae un grupillo de chiquillas hermosas, guapísimas, y que de repente yo le diga, bueno, ¿y qué están haciendo aquí estas muñecas? Una trata de personas que aparentemente él diga, bueno, yo tengo un curso aquí de modelos, y en realidad no era una casa de modelos, es un lugar de explotación en donde se dan conductas que no queremos en este Estado de Derecho porque finalmente las están explotando o laboral o sexualmente o de alguna otra manera como lo prevé nuestra normatividad. Y ahí podríamos decir que cambia la naturaleza de esa adquisición, de haber sido algo lícito, lo estás convirtiendo en algo ilícito. Y entonces, derivado de estas prácticas, el Estado se vio obligado en la necesidad y obligado a decir, a ver, vamos a ponerle un fin. Pero así es. Continúa. Así es. Y de hecho, cuando detecta estas conductas, como por ejemplo también quien guarda droga, ahora el moderno combate al huachicol, ¿no? Ya saben, estos hidrocarburos, los petroquímicos, los petrolíferos, y que los van y los esconden en estos bidones o tambos grandotes, en una camioneta, en algún laboratorio que tengan por ahí de drogas. O sea, todas estas cosas que el Estado fue detectando, entonces dijo, tengo que ponerles un freno. Porque estos grupos de delincuencia están afectando a la economía de la nación, están afectando la seguridad de la nación y necesitamos una herramienta para que yo le avise a la ciudadanía que si ellos se prestan, porque no necesariamente tienen que ser ellos mismos quienes cometan estas conductas, sino pueden celebrar un contrato de arrendamiento, hacerse de la vista gorda y de repente decir, pero es que yo no me enteré que ahí en ese lugar que yo estaba rentando, que lo renté con fines lícitos, se estaba llevando a cabo tal conducta. Entonces la norma nos puso unos candados y dijo, mira, no nada más te estoy reconociendo que eres un titular de esa propiedad, que puedes celebrar un contrato para que alguien venga y rente tu inmueble por un periodo para ciertas circunstancias, pero sí te voy a pedir algo. Vas a tener que ser tan cuidadoso de echarle, ya sabes, un ojito de repente, como para que te hagas el aparecido y a ver de qué están girándole ahí en tu negocito, en tu inmueble, en tu casa, en tu departamento, etcétera, para que cumplas con algo que llamaríamos técnicamente hablando, esta calidad que tienes tú de buena fe, y además de que vas a ir a ostentarte ante una autoridad para explicarles que no estuviste en la posibilidad de impedir una conducta delictuosa, porque lo que a ti te consta y para lo cual tú contrataste en ese inmueble por ese tiempo fue algo lícito. Pero a ver, ahí te voy a frenar un Por poquito. favor. Y en este caso práctico, yo te diría, ¿qué tal si yo estoy cumpliendo con todos esos requisitos y voy un día a las 3 de la tarde, a las 5 y a las 9 de la mañana? Sí. Y ahí todo está perfecto. Sí. Supongamos que es un departamento, supongo te vi con cara de buena persona, todo iba bien. ¿Y qué sucede si a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana empiezan a hacer las actividades? Claro. O sea, ¿cómo voy a demostrar? ¿Voy a ser de policía todo el tiempo? ¿O cómo nos aterrizarías en ese sentido de, sí te voy a cumplir, está bien estado, yo te ayudo, voy a ser el vigilante de que todo sea normal, pero ¿y qué sucede con esos tiempos? Mira,
La forma que incluso vi tus miradas y esta expresión de tu cuerpo fue algo que le dije a nuestros senadores y también a distintas personas, como este tono irónico de decir, querrán que nos convirtamos en un estado policía, ya sabes, de manera individual, y que no tenga yo ninguna paz, y que además esté yo comprometido en que tengo que impedir las conductas delictuosas. No, la norma sí nos está trayendo estos deberes, pero estos deberes tienen como este margen de lo que tú me vas a demostrar que pudiste o no pudiste conocer. Entonces, por ejemplo, me parece extraordinario que si yo te representara a ti, llevara esta declaración en términos de la que lo emitiste, diciendo mi representada, acudí a ese sitio a las 3, a las 5, a las 9, en distintos días sin dar aviso, porque simple y sencillamente quiso estar pendiente de su bien para evitar lo que el Estado de Derecho nos ha pedido a todos, comprometiéndonos, diciendo, oye, si te das cuenta y si te es posible, avísame. Pero aquí viene otro punto importante, oye, pues princesa. Antes de que me vayas a contestar, Por vamos favor. a tener que ir a un corte. Y qué bueno que ya quedó grabada mi declaración, porque hoy en día podríamos quedar cualquiera Todos expuestos adentro. con lo que tú nos vas a seguir Sin duda, platicando. Entonces, sin duda. por favor, guárdenme este video y vamos a un corte y regresamos. Me parece bien. Estamos de regreso y nos ibas a decir, pero ¿hasta dónde me toca estar pendiente de esta vigilancia? Por favor, retomemos nuestro video. No, no es cierto, es una broma. Guárdenlo, por favor. No, pero de verdad, fíjate, yo teniendo esta certeza de que tú has cumplido con cierto tipo de normatividad como mi representada, en que sí celebraste un contrato, en que sí estás consciente que el Estado ha pedido que estemos vigilantes de nuestros propios bienes, porque si nuestros bienes tienen un origen lícito, tenemos que protegerlos, porque eso mismo nos está diciendo el Estado. Mira, tu bien pudo haber sido utilizado para que oculten o para que mezclen lo que no es lícito, y si tú sabes, también te lo voy a extinguir. Claro. Entonces son cosas que quiero ir puntualizando. Pero ahora, pasemos esa parte de hasta qué grado puedo yo estarme entrometiendo o teniendo un estado de injerencia a través de mis particulares, porque hay otros derechos que proteger. Si yo celebro un contrato de arrendamiento, evidentemente es porque tal vez yo no me puedo hacer cargo de ese inmueble por ese periodo, e incluso tan solo me quiero ver beneficiado por esa mensualidad que voy a recibir. Sí, tema económico. Yo Listo. necesito ir rentarlo. Claro. Y eso me va a favorecer. Entonces, en los clausulados especiales de los contratos se pone una norma muy específica de que no estás consintiendo ningún acto, que solo lo estás permitiendo para tales horarios o para tales objetivos, roles que se jueguen. Y esto de alguna manera está haciendo que el Estado tenga conciencia que tú cumpliste. Pero además, si le llevas esta sumatoria de que pues ibas y recogías la mensualidad, o que ibas y checabas que tus instalaciones siguieran sin que les hicieran algunas modificaciones que no te gustaran a ti, que no estuvieran permitidas, etcétera, vas a dar a entender que estás metida. Pero imagínate esto, como estamos hablando de grupos de delincuencia organizada, imagínate a un particular que se convierta en ese sujeto como un héroe, una heroína, de ir a intervenir en las vidas privadas, en las correspondencias, en las actividades que tengan estos sujetos. Claro. No es posible. Y la verdad es que en todo caso, en algún momento en el derecho penal, lo que nos exigen es lo siguiente. Si tú estás en una etapa de inexigibilidad de otra conducta, y se los voy a explicar en estos términos, sería: ¿qué tanto me puedes exigir a mí, como particular, de que yo haya tenido que hacer para evitar esa conducta si tú has estado con todos estos brazos que tienes como un pulpo mecánico, ya sabes? Tú no puedes, tienes cara. policía. Exacto. Oye, con esa frase, tú no puedes. ¿Cómo me puedes a mí revertir esa carga probatoria? Porque encima te están pidiendo que vengas y demuestres que tú no has actuado de mala fe, que tú no has estado en esta omisión de darles aviso, cuando menos de una denuncia, y que además estas denuncias, como lo hemos también venido puntualizando, fíjense cómo de repente la denuncia, cuando toma un carácter de anónima, quiere decir que está reconociendo el Estado de Derecho, que tuvo que decirle a las personas que van a leer una carpeta de investigación y que leen denuncia anónima, es porque temen por la identidad y por sus datos y por sus seres queridos y por sus bienes. Entonces, el Estado se tiene que dar cuenta también que esta norma es muy, pero muy arbitraria, porque te está llevando a extremos probatorios. Entonces,
las personas vamos a tener que decirle al Estado que no tuvimos otra opción de actuar porque en el momento en que sí nos enteramos, tal vez tuviste la decisión de no avisar porque tuviste miedo de la amenaza que te hicieron, pero gracias a que conserves material probatorio lo podríamos aportar en tu defensa. O bien que bajo las circunstancias, los esquemas, los horarios, las veces que acudiste, no había nada perceptible, objetivamente hablando, porque obviamente también las cosas, ni modo que digan, hey, aquí tengo droga, hey, aquí tengo un laboratorito, ya sabes, o sea, hay cosas que no son más que subjetivas, porque también la gente de repente de fuera te puede decir, oye, yo en esta casa veo muchos movimientos, oye, ¿sabes? Meten muchos autos. Si el vecino te llega a decir, oiga, tienes relación, aquí estoy viendo un movimiento raro, pues es un momento de tomar alarma. Sí, claro. Pero ¿qué tienes el vecino? Sí, que claro. le caes muy mal. Y entonces, que hoy con este tipo de pronunciamientos puede decir, bueno, pues le voy a hacer la maldad, ¿no? Un tema de venganza. Y sí ha pasado. Porque hay maldad. Hay maldad. Así como hay buenos seres humanos, sin como duda. tú y yo, existe la maldad. Existe la maldad. Sin duda, existe la maldad. Y fíjate que no nada más es esto de que el vecinito da aviso, sino que los vecinitos toman videos de cosas que a ellos les parecen extrañas, cuando tal vez son actividades que sí se pueden justificar a la luz de tu rol, obviamente de tu rol social, y de tus actividades a las que te dediques. Pero también pensemos en que de repente cuando tienen que hacer estas denuncias y tú te tienes que enterar quién es el que te colocó, pues nunca llega a tu conocimiento ni a tu manejo estructural. ¿Qué vas a hacer? Porque alguien tuvo que haber dicho algo de tu persona. Claro. Y entonces de repente tú ya puedes tener aquí a alguien practicándote un cateo o una inspección de las que llamamos, ya sabes, de intervenciones, sin necesidad de una orden judicial, porque también nuestros televidentes tienen que saber que en este modelo acusatorio se diseñó esta prontitud de diligencias para evitar que se tenga que estar pidiendo con un juzgador estas órdenes, porque a pesar de que son muy rápidas, se pueden hacer vía telefónica, se pueden hacer vía electrónica o se pueden hacer en comparecencias especiales, pero tienen la justificación de que si ellos ven un peligro o si vieron algún delito flagrante, ya sabes, alguien se está saltando de azotea por azotea, o vieron que se metía un auto con placas reportadas, con robo, ya sabes, o sea, cosillas así, les dan pauta para tener una injerencia respecto de lo que también quiero que tomen nota, porque el artículo 14 y el 16 constitucional en nuestro país son dos artículos que nos sirven para defender nuestros derechos. El 14 te está hablando precisamente de actos que se llaman privativos. Y en cambio el 16 te habla de actos de los que llamamos de molestia. Entonces, nadie se mete con mi persona, nadie se mete con mis bienes, nadie se mete con mi familia, salvo que haya necesidad fundada. Entonces, por ejemplo, para que alguien pudiera haberse metido a un hogar... Acá le mencionó una palabra, fundada. Fundada, corazón. Fundada, oye, o sea, no sospechas. Por favor, porque además esa palabra tan bonita que acabas de sacar también tuvo que llegar a alguna tesis que aquí me vas a decir, pero ¿cómo la conocías? Bueno, es que como entrené también a policías, es la tesis 2010-961, en donde se habla de un control mayor y menor y se habla de esta frase textual, la sospecha razonada. Si yo veo algo razonado y les explico que es más perceptible cuando vamos manejando un automóvil y vemos que en el automóvil hay niños que tal vez se tratan de bajar, que tal vez no tienen las características de la misma persona que va manejando en la calle, ves cómo van arrastrando un chamaquito que le dicen, no quiero, suéltame. Es y una de repente, razonada. hombre, es una sospecha razonada, porque algo te está diciendo que no está bien. Entonces, finalmente, mi profesor Jacobs te diría que tuvimos que diseñar un modelo de Estado en donde tenemos que ceder nuestras libertades. ¿Qué libertad cedes? Que no se metan, por favor. Con nuestra propiedad. Antes de que me digas, vamos a un corte y regresamos. Qué lástima por que favor. te estoy cortando. No, bueno, lo así retomamos. Es la televisión y en vivo. Lo retomamos. Gracias. Regresamos. Estamos de regreso en el arte de lo jurídico. Estamos platicando con la doctora Verónica Quiroz Román, quien, ya te cambié el nombre, ¿verdad? Sí, al revés, perdón, pero no Román, importa, Quiroz. entendí.
¿Quién? También se me olvidó decirte, estás en la barra mexicana de abogados y eres la Sí, subcoordinadora sí. de la Comisión Penal, en donde has Sí. hecho unas grandes aportaciones. Quería que lo supieran. Y te interrumpí cuando nos estabas diciendo que... Pero vamos a retomar los puntos porque son bien importantes que se quede en la cabeza de nuestro televidente cómo va a operar esta figura de extinguir. Entonces, extinguir, en pocas palabras, dicen que va a significar la pérdida de mi derecho sobre un bien que podemos llamar inmueble, como una casa, un departamento, un negocio, y un bien mueble como un auto, para que se los dejemos en conciencia. ¿Qué va a pasar con estos bienes en tanto que se resuelve si sí o no están involucrados o fueron utilizados para mezclar o para ocultar lo que es ilícito? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, hay opciones. Dependiendo si buenas estos o bienes, malas. okay. Malas, perversas, no okay. Buenas y malas. Okay. Yo te lo corregiría a malas y perversas. Okay. Significaría que estos bienes, dependiendo si son costeables en su manutención, te los van a conservar para que llegada una sentencia te digan, disculpe usted, se lo devuelvo, o bien le informo que su bien ya fue adjudicado de manera directa o bien que fue vendido de manera anticipada, no obstante que no hemos tenido una resolución de carácter penal en donde le ubiquemos a usted como la persona que haya cometido ese hecho delictuoso. Pero aquí, para que también nuestros televidentes comprendan, hay una figura que cuando le escuchen técnicamente hablando, le identifiquen con este terror. Una vinculación a proceso va a servir para que de manera simultánea en materia civil les pidan que presenten documentos o algo que les sirva como respaldo de que ese bien es lícito. Porque de otra manera, en la materia civil, en las contestaciones de excepciones y defensas, no van a tener éxito y va a venir inmediatamente lo que va a sustentar que te extingan tu bien. Y lo que acabas de decir, la vinculación al proceso es meramente sí. Él, te estoy investigando. Estoy investigando, sí. Imagínate qué terrible. Por eso de dices, verdad. qué terror hay que tomar. Qué terror de verdad en nuestro Estado de Derecho. Y en otro punto, que es también importante, ¿qué podemos hacer con esta extinción? Bueno, la extinción tenemos que dejarlo muy guardado en nuestro cerebro, que es una consecuencia que nos va a imponer el Estado por principios que tenemos que tener también muy claros, que es, si cometí un delito, sancióname. Claro. Y las sanciones son, o me llevas a la cárcel, o me llevas a un pago de una multa, y en este caso una extinción, primero demuéstrame que hay un delito. Eso se llamaría principio de legalidad. Claro. Cúmpleme tu mensaje de Estado para el cual creaste y solo sancióname si me demostraste que yo fui. Y ahorita dije demostraste. Queremos transmitirles que hay una carga probatoria que debe el Estado demostrar a través de sus fiscalías que nosotros en realidad hemos cometido ese hecho delictuoso y no contrario sensu. Pero aquí también, como una carga para la defensa, hay que dejarles la tarea de que representen muy bien a nuestra sociedad, porque finalmente si el Ministerio Público no lo hizo y el juzgador no lo comprende y no se le funda una duda razonable, la defensa puede llevar esos materiales en donde vamos a despertar esta alarma para el juzgador y que no se hagan las cosas tan fáciles, Miriana, porque de verdad necesitamos comprometernos todos, claro. Estar muy de la mano trabajando, ¿no? En eslabones. ¿Y cuál sería el consejo a quienes nos están escuchando? Hoy en día, ¿qué tendrías que cuidar? Tendríamos que cuidar con quién nos juntamos, aquí el ¿no? honorario. Oye, no, pero es que de verdad tenemos que cuidar con quién nos juntamos, okay. Qué tipo de actividades podemos despertar, porque mira, hay frases que hasta como dichos pueden quedar muy bien ahorita. No hagas cosas buenas que parezcan malas, porque podría ser algo que diéramos pauta a que se genere algo que está muy visto ahorita y que además el Estado quiere de cualquier manera quedarse con bienes, porque ya para finalizar este tema y podamos también transitar a nuestra segunda temática del día de hoy, fíjate que el Estado va a aprovechar estos bienes sin que les paguen nada. Entonces, fíjense nada más, no te dan una retribución, no te van a dar nada, porque como ellos lo están comprendiendo que te lo extinguieron, se lo quedan y lo van a empezar a canalizar, y para eso surgió lo que se llama modernamente el Instituto INADEP, que es el Instituto Nacional de Enajenación y Adquisición, o también conocido modernamente como el instituto que le va a devolver al pueblo lo robado, que no puede ser nada más robado, ¿no? Porque además hay conductas muy específicas para poder proceder la extinción de dominio. O sea, ¿me estás diciendo que si a la mera hora llega un perdón, ay, disculpa, me equivoqué? Sí. Te van a decir, oye, pero es ya que, ¿qué crees? Ya sí. ya lo vendí. Sí. Y entonces, a mi entender,
tu bien inmueble costaba, no sé, 200. Oye, aunque pero fuera más, valía 5 millones. Perdóname, aquí están tus 200 y cada quien. así de terrible. Y entonces, por eso el tema que tenemos que empezar a trabajar son los errores, porque los errores en la procuración, administración de justicia, las perversiones y además el delito que tenemos que empezar a denunciar son las corrupciones que se presta el sistema, porque este modelo nacional de anticorrupción nos va a dar pauta para que presentemos puntualmente estas carpetas en contra de estos sujetos o servidores públicos que no están haciendo bien su trabajo y que están simplemente teniendo un pretexto para quitarnos algo que les haya gustado o para verdaderamente empezar a atacar un fenómeno que lo han venido viendo a lo largo de muchos años ya en nuestro país. Y mencionaste algo muy importante, a lo mejor no estarías generando con esta, primero me decías que era una necesidad del Estado, ¿no? Por todas estas actividades que nos duele mucho a la sociedad, pero también ahorita me estás diciendo, ¿no podría estar generando el tema de corrupción cuando hoy nos duele tanto a la sociedad? Dejé ver algo que es una realidad. Las cosas se dicen claras porque además tú me has dicho que nuestros televidentes están dispuestos a escuchar las verdades. Estas verdades consisten en que a veces en las autoridades que les gusta algún inmueble, algún mueble, pues le echan el ojo y ¿qué es más fácil? Ponerle algo y de repente justifico, pues que ahí está, ¿no? Y hay números que no han dejado de ser la constante en ciertos gobiernos. Entonces eso es algo que nos corresponde a todos, empezar a luchar porque no nos demuestren lo que ellos pretenden al haber incorporado palabras tan fáciles. Te doy un ejemplo. Estas armas que de repente dicen te van a servir y justificar para que te vayas a una prisión preventiva mientras te investigan, mientras te deciden tu situación, nada más el arma es bien fácil de colocarse en un sitio para decir te quedas mientras te investigo. Entonces, este tipo de cosas así literal son herramientas de un estado simbólico donde devienen de un derecho penal de un enemigo o de un gobierno que no ha tomado los puntos finos para poder gobernar, para tener credibilidad, para tener limpieza en las investigaciones y que finalmente pague quien tiene que pagar, porque eso sí no estamos generando aquí, ¿no? Un estado de impunidad, muy por el contrario, si somos los interesados, claro. Somos los más interesados. Y con esa frase nos vamos a otro corte comercial. Por favor. Gracias por tanta claridad. Estamos de regreso y te voy a exprimir en este último bloque. Por favor. Hoy queremos saber, tuvimos la oportunidad, y yo me considero afortunada de haber compartido contigo en un foro que fue organizado por la Barra Mexicana de Abogados y junto con el Senado, en el que se están platicando unas iniciativas que están haciendo mucho ruido y por qué tenemos también que tomar nota y estar pendientes de los delitos fiscales, y hay una palabra que a mí, nomás de escucharla me da terror, delincuencia organizada. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ver? Híjole, tan difícil como lo siguiente. Un delito fiscal, vamos a ponerle un nombre, defraudación fiscal. ¿Y en dónde lo encontramos para que leamos? El 108, el 109, el 113 bis de nuestro Código Fiscal de la Federación. Y bueno, ¿qué significa? Pues que omitimos de manera total o de manera parcial el pago de alguna contribución y lo hacemos a través de engaños o de errores. Y aquí están las palabras claves, ¿no? El engaño y el error. ¿De qué me sirvo yo, contribuyente, para no pagarte fisco y provocarte con eso una dolencia? Porque entonces tus operaciones que tienes que hacer para toda la sociedad y para que subsista tu Estado de Derecho, las estoy impactando con mis omisiones. Entonces, de repente empezaron a verificar que se usan los comprobantes fiscales para poder hacer estas operaciones alteradas, estas operaciones inexistentes que las aparezcan y actos simulados. Entonces se les ocurre, se les intelige de repente pensar que podíamos llevar a este delito al paquete de la delincuencia organizada porque lo que pretenden es confundir algo. Nosotros tenemos que tener una certeza de que vamos a poder investigar a una persona y llegar a una sentencia. Entonces, ¿cómo lo aseguran? El Estado de Derecho creó a las medidas cautelares. Y estas medidas cautelares, por ejemplo, una, que es la más severa,
es la prisión preventiva. Mientras te investigo, te tengo aquí conmigo. Te tengo aquí vigilado te tras tengo, las rejas. ya sabes. No te me mueves, porque esa es la única función que tiene la prisión preventiva. Entonces, como no tengo justificación, porque la frase de defraudación fiscal no está en el 19, segundo párrafo de la Constitución, como un tipo penal para que te lleven a la prisión preventiva oficiosa, es decir, ninguna defensa puede ir a debatir, oiga, es que mi representado sí vive, sí está por aquí, tiene cuentas, tiene hijos, familia, no se va a ir del país y además no corre peligro la víctima ni los testigos y además la prueba ya está garantizada, en fin, nada de eso te van a permitir debatir, sino que viene de origen y viene porque el legislador le quita la independencia al Poder Judicial para decidir en qué casos se queda en prisión preventiva y en qué casos no se queda. Entonces, ahí está el primer punto. El segundo es, ¿qué va a pasar respecto de una defraudación fiscal? Cuando ellos lo empiezan a ver que se puede ir a la delincuencia organizada, empiezan a verificar como qué tipo de bienes estaríamos protegiendo, es decir, ¿será la seguridad de la nación? ¿Estaré amenazándola gravemente? ¿Estaré poniéndola en una inestabilidad? Y si yo hago eso, entonces ellos se sintieron justificados de meterlo forzadamente, como imagínense ustedes si fuera un triángulo y lo meto así y hay un círculo a donde lo quiero meter, no entra. Y entonces ellos dicen, pero con buenos ojos sí entra. Con buenos ojos y a lo mejor y hasta con un vaso, ya sabes, medio vacío y medio lleno, ¿no? Pero lo quieren meter en la Ley de Seguridad de la Nación para que entonces, con este pretexto, que sí está previsto en el 19, en su segundo párrafo de la Constitución, le podamos imponer la prisión preventiva. Y ahora, ¿cómo quieren hacer ver que es de delincuencia organizada? Simplemente, como no tenemos tanto tiempo, vean, necesitamos un número de personas, 3 o más. Pero estas 3 o más personas no pueden ser como aquí en tu sala, querida Diana, porque no es el número, sino el que va a ser, el que va a ser y el que va a ser para que logremos que esta contribución que necesitamos no se pague. Y entonces de ahí sacaron verbos y dicen el que venda, el que expenda, el que adquiera, los comprobantes fiscales, ya sabes, etcétera, y de alguna manera facilites que no se pague la contribución. Entonces, el punto sería que el Estado tendría que verificar cómo pretende meter a un mismo canasto a tantos sujetos que no puede correlacionar con ese fin para el cual está diseñado un tipo penal. Y por eso fue que tú entre nosotros estuviste opinando, primero, por favor, pónganse de acuerdo, de verdad delincuencia organizada, o sea, son el sustento, Miriana. Y además, estas sociedades, permíteme esta parte que yo quiero que tú no las complementes, las sociedades, estas empresas, no todas son fantasmas, no todas son simuladoras, deductoras de una falsa percepción de lo que tiene el Estado, de estas deducciones o operaciones alteradas. En realidad son la base de nuestra economía porque los empresarios sostienen a este país y gracias a ellos es que de verdad el país está caminando. Entonces imagínate que ahora les pretenden cerrar esos changarros. ¿Qué va a pasar, Miriana? No, y lo que acabas de mencionar son el sostén económico. Y además, pero creo que, y se ha dicho mucho, y me encantó como lo dijeron en ese foro, no nada más a partir de cuándo eres delincuente organizado. Si te pongo un monto, o sea, vamos a platicarlo muy sencillito, de 10 pesos en adelante, y es para que se pueda entender, pero ¿qué crees? Si fueron 9 pesos hacia atrás, no eres. esos no. Entonces, qué complicado es entenderlo y... creo que hay que poner atención, tampoco queremos generar el pánico, No, sin duda. Sin embargo, es atención y como todos los abogados, nosotros somos los principales que queremos que esto termine. Sí, ¿no? sin duda. Pero tenemos que cuidar ese Estado de Derecho y lo que tú bien sabes y peleas y argumentas, ¿por qué lo tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar nuestro Estado de Derecho porque vivimos en él, porque somos sociedad, porque no solamente somos defensores, asesores jurídicos, autoridades, servidores públicos. La verdad es que nos interesa tener un Estado de paz, de seguridad, de armonía, de convivencia, de ética profesional, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Eso suena muy bonito. Comprometiéndonos. ¿Se podrá? Sí se puede, comprometiéndonos. Miren, cuando el Estado nos cierra una llave, y voy a llamar a una llave a la norma, te dijo,
En la ley no te metes y la extinción de dominio se sale así. Y ya. Ahora tenemos que sobreponernos y entonces ver en la operatividad cómo nos vamos a defender. Lo mismo va a ser el consejo para este paquete de reformas en defraudación fiscal vista como una supuesta delincuencia organizada. Vamos a empezarnos a meter en los campos finos de cómo operarlo para evitar las injusticias, para llamar la atención y meterles un contrapeso a todos estos órganos que sí son de corrupción y que no pretenden hacer algo por nuestro país. Vero, eres maravillosa. Gracias por platicarnos de una manera tan clara y tan sencilla, porque además sé que lo hiciste con mucho amor y que querías transmitirlo. Sin duda. Gracias, y este es tu espacio. Eres Espero un hermoso. volverte a compartir aquí contigo. Muchas Infinitamente gracias. Gracias, Vero. Gracias Vamos a a un todos. corte y regresamos con nuestra sección El Derecho a lo Cotidiano. Y estamos en nuestra gran sección, El Derecho Cotidiano. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Diana, muchas gracias. ¿Qué te pareció nuestro programa? Estoy maravillada por Me esa gustó bastante claridad. el tema y la forma de expresar este tema que es súper importante, el tema de la extinción de dominio, que yo cuando estuve en la universidad era uno de los temas que más conflicto me generaba, que era cómo que tus bienes... Ahora todavía exactamente, te va a y que causar. al final el Estado te dice, oye, pues perdón, toma, te pago lo que yo considero que costaba tu bien, y pues quedamos tablas. Claro, Entonces, y entonces es un en tema. esta misma sintonía, hoy tú nos traes un tema que si tú tienes un inmueble y lo estás rentando en esta nueva modalidad en la que el hotel ya no es lo de hoy, Exactamente. sino llegar a un departamento, casa, A una casa. y llamada en esta plataforma. Sí, a las plataformas digitales para la renta de inmuebles. Y la pregunta es, ¿tienes que pagar impuestos? Vamos ese es el A problema. ver. Ese es el problema que ha tenido el SAT últimamente, porque estas plataformas digitales pueden encuadrar en uno u otro supuesto, no están completamente reguladas, entonces aplicando el quinto del Código Fiscal que te dice que son de aplicación estricta las leyes de las que hablan sujeto, objeto, base, tasa de tarifa y época de pago para las contribuciones, como estos supuestos son variantes y no te pueden decir, bueno, pues tú que tienes una casa y la rentas en la plataforma Airbnb, por ejemplo, tienes que tributar así, tienes que hacer las retenciones estas, tienes que hacer el pago del IVA así. Entonces, ¿qué es lo que hizo el SAT? Dijo, ¿saben qué? Ya estoy harto de que estén buscando por dónde verme la cara. Exactamente. Y primero vamos a darles una advertencia, que son los criterios no vinculativos. En la resolución del 21 de agosto, creo que es en el anexo 3, Ajá. se agregó en ISR el 41 que nos habla que los que cobren por el tema de renta en plataformas digitales, ejemplo, y el más conocido, Airbnb, esos ingresos los deben de acumular para su declaración anual. No pueden decir, es que estos ingresos estos no son están por en otra, ley, exactamente. vamos por otra vía. Los tienes que Exactamente. acumular. Regla número 1. Primero, ¿por qué? Porque al final es un ingreso, estás percibiendo un ingreso el cual está incrementando tu patrimonio y por ende debes de pagar un impuesto. Okay. Es un criterio no vinculativo, como bien sabemos, porque la ley no lo tiene regulado al 100%, entonces el SAT te dice, Pero el ¿sabes SAT ya qué? te está diciendo cuál es la línea. Exactamente, ¿Cuál está es- cómo diciendo lo que va a es considerar? una práctica indebida. No es obligatorio 100% porque, como bien te digo, no está en ley, pero tienes que obedecerlo. ¿Por qué? Porque si no el SAT cuando te empiece a revisar, Va a te decir, va a oye, decir... ¿y de dónde vienen? te- No, eso no me lo toques porque viene de Airbnb. No. Exactamente. Te va a determinar un crédito fiscal y te va a decir, ¿sabes qué? Vete a pelear al tribunal fiscal. Ok. Porque mientras yo te voy a determinar el crédito, aunque todavía no esté en ley, para mí es una práctica indebida y pues gasta tu dinero en el fiscalista. En primera. Ahora, con el Inviértele, IVA. inviértele, porque ya tienes el problema. Exactamente. Ahora, el tema del IVA es igual, salió un criterio no vinculativo que es el 10 de IVA en el anexo 3 y nos establece que igual la práctica indebida es que no se pague el IVA, más bien no se cobre, porque sabemos que al momento de arrendar o de un Sí. uso o goce temporal de bienes, se debe de cobrar el IVA a la persona que está recibiendo el beneficio, que es el arrendatario. Pero aquí hay un problema porque en las plataformas digitales, en la mayoría,
no es un trato arrendatario-arrendador, sino que es un trato A través de un arrendatario, el mediador, que es Airbnb, y el arrendador. Entonces hay una triangulación en la cual se puede pues malinterpretar o ahí es donde se puede jugar con en qué parte vas a tributar, dónde le vas a pegar y qué es lo que hacía Airbnb. Que recordemos que estas prácticas son muy sencillas, ¿no? Tú te metes en una computadora, en el teléfono, buscas un departamento, una casa. Sí, exactamente. Dices, oye, me la apartas por 3 días, te la aparto por 3 días, depositas y ya tienes tú la renta, ese hospedaje, que lo que se hace la comparación es con un contrato de hospedaje, porque es por un número, se pagas por días, no es un tiempo determinado el cual tú tengas que rentar estas casas o estos departamentos, y que al final lo que Airbnb te está prestando, bueno, las plataformas digitales, es el servicio de que tú puedas estar en su plataforma y te puedas anunciar. Ellos no son los dueños de los departamentos, los dueños son otras personas, entonces ellos se justifican diciendo, oye, yo no soy el dueño, pues el arrendador. Yo estoy así y cobro una comisión por la prestación del servicio. Entonces, por hacerte más fácil el que poder viajar, tu estancia y que tengas opciones que ya no son esta nueva modalidad porque entendamos que también esto inició en Europa, sí, y los departamentos que anteriormente se rentaban por una renta fija, no sé, 3,000 euros, se dieron cuenta que rentarlo por 4 o 5 días, sí, poco a poco, en sale un mes le sacabas el doble. Entonces se volvió una nueva modalidad de negocio, y entonces pues hoy en día, aquí también en México, el SAT hoy tiene que regularlo, no a través de la ley. Ahorita tiene mucho trabajo hay otros ámbitos que tiene que atacar, pero y que mientras Verona los puntualizó perfectamente. Entonces salen estos criterios en los que dice, oye, a ver, agua, si tú te dedicas a esto, no te hagas Sí, y también esto lo hacen porque las asociaciones hoteleras veían un tema de competencia desleal, porque ellos sí pagan su impuesto local, ellos sí pagan sus impuestos federales, ellos tienen que pagar derechos por el tema de licencias y están compitiendo y como en el mismo... ciertas normas también. Exactamente, que le generan... con el tema de la normatividad para poder trabajar como servicio de hospedaje, y que al final estas plataformas, o bueno, las personas que están rentando a través de estas plataformas no lo llevan a cabo. Entonces, una de las iniciativas que más como que repercutió, bueno, que los hoteleros dijeron, está bien, pero no es suficiente, fue aquí en el 2017 en México. Se firmó un convenio con Airbnb, el gobierno de la Ciudad de México, en el cual Airbnb retiene el 3% de impuesto, es un impuesto local por hospedaje, entonces, porque no se pagaba, se firma el convenio, entonces Airbnb ya te hace esa retención y él ya la paga al gobierno. Entonces dicen, bueno, pues está bien, ya estamos compitiendo un poquito más, pero pues tienen el tema de los impuestos federales, que ahí es donde los hoteleros dicen, ¿sabes qué? Me está pegando ahora sí, que ellos no le invierten tanto, no tienen que estar solicitando tantas licencias, respetando X normatividad. Con tanta normatividad. Exactamente, y, pues, y aparte están eludiendo impuestos. Entonces, por ahí es... Pues ya lo sabes, aquí en el Derecho Cotidiano te mantenemos informado del día a día y qué debes de cumplir en esta nueva modalidad. Para aquellos que tengan su departamento, su casa en Airbnb, tengan cuidado con eso. Pues los dejamos con nuestro amigo Alejandro en Reto Legal. Gracias por habernos acompañado. Esto fue El Arte de lo Jurídico. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.